que en un curso de estado sólido nosotros siempre queremos tocar el tema del grafeno, ¿cierto? Por la simetría, por lo que podemos aprender solo con lápiz y papel, por los fenómenos que podemos observar, la cuantización de Landau, eh, efecto Hall cuántico. Bueno, ahí están las cantidades de cosas que tiene el grafeno, y lo primero que uno hace es que uno estudia la estructura de bandas del grafeno usando los métodos que hemos aprendido en clase. Entonces, acá tenemos el grafeno. El grafeno es una hoja bidimensional de átomos de carbono, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿qué es lo importante que uno debe de considerar acerca de este proyecto? Que es periódico, como lo que nosotros, digamos, hemos establecido para nuestro estudio de los sólidos. Nosotros dijimos que en este curso no íbamos a estudiar sólidos no periódicos, que llaman sólidos con impurezas, ¿cierto? O sólidos amorfos, sino que nosotros vamos a estudiar sólidos periódicos que nosotros los llamamos cristales. Eh, este material de carbono que llamamos el grafeno, que simplemente es una hoja, una lámina, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos acá es que nosotros podemos generar centros de hexágonos trasladando periódicamente el centro de uno de los hexágonos. Entonces, usted, por ejemplo, si a esa posición que yo tengo acá le sumo a 1, entonces quedo en este centro hexagonal de acá. Y si a esta le sumo a 2, quedo en este centro hexagonal de acá. Ahora, si a este le sumo a 1, quedo en este de acá, y le sumo a 2, quedaría en otro de acá. Entonces, así obviamente yo puedo generar todos los centros del grafeno, y de esa forma puedo generar todo el material. Entonces, es un material periódico, que los hexágonos se repiten periódicamente, ¿cierto? Cada determinada, digamos, cada determinada constante de red, ¿cierto? Entonces, cuando yo saco la magnitud de cada vector, yo me doy cuenta que la magnitud de cada vector, esto es 3 sobre 4 más un cuarto es 4 sobre 4, o sea que eso es 1. O sea que la magnitud de cada vector simplemente es A, que es la constante de red, que para este sólido es 2.46 unidades Ångström, ¿cierto? Ahora, para el caso del poliacetileno, los elementos matriciales diagonales del Hamiltoniano eran HA y HBB, que estaban dados por E sub 2P, ¿cierto? Ahora, para un átomo A en el grafeno, ¿cierto? Él tiene 3 átomos más cercanos, tiene 3 vecinos. Es un átomo con 3 vecinos, ¿cierto? ¿Quiénes son los vecinos? Pues vamos a ver. Los vecinos de este átomo, tiene un átomo a la derecha, tiene un átomo hacia la izquierda, digámoslo así, que en el noroeste, y tiene un átomo en el suroeste, ¿cierto? Obviamente nosotros podríamos decir que esto es que acá. Esto sería norte 30 grados oeste, y acá este átomo de acá estaría a sur 240 grados oeste, ¿cierto? Entonces, este átomo de acá, en el que yo tengo la manito, ese átomo tiene 3 vecinos. Y para nosotros calcular la estructura de bandas, lo importante es que queremos saber cómo están los 3 vecinos localizados. Eh, eh, bueno. Entonces vamos a proseguir. Ahora, déjenme, yo enciendo la tablet, que me parece importante que podamos ir rayando ahí algunas cositas, y desde el computador no lo puedo hacer.
A ver. Creo que no tengo. ¿Dónde habrá quedado suma acá? Vamos a ver por acá. Bueno, entonces ya tenemos para ese átomo de carbono. Entonces tenemos sus vecinos. Vamos a especificar mejor eso. Listo. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos aquí? A ver. Yo me pregunto una cosa, ¿será que si yo quito el audio del computador, entonces no, como estoy grabando desde el computador, no queda grabado? Juan, esto Bueno, no le entendimos nada porque se escuchó mucho ruido. pues no he dicho nada muy importante, simplemente me estoy preguntando, Osman, una cosa, espera un momentico. De pronto el ventilador está dando el micrófono. Ahí me escuchan otra vez. Sí, señor. Bueno, entonces creo que cuando yo quito el audio del computador y prendo la tablet, no queda grabado, es el problema. No, sí, todo lo que se diga queda grabado, profe. Porque es que usted está entrando por la tablet como otro invitado más, sino con su mismo nombre. Sí, sino que como yo quito el audio de mi computador, que es donde estoy grabando, entonces de pronto eso no queda grabado, tengo que revisar. No, yo digo que sí, profe, porque si no, entonces no se escucharía, no se quedaría grabado lo que nosotros decimos. Bueno, es posible que sí. Vamos a ver cómo nos va. A ver, entonces rayemos este átomo de acá. Es este átomo de acá es el que yo estoy considerando y este vector de acá, vamos a ver cuánto da ese vector de ahí. Ese vector de ahí es, como ustedes pueden ver, R1, ¿cierto? Entonces es ¿quién? Ese vector de ahí es A sobre raíz de 3 en AX. Entonces este vector de acá sería R1, ¿cierto? Este vector de acá sería R2 y este vector de acá sería R3. Profe, ese sobre raíz de 3 por la diagonal que se traza ahí, ¿cierto? Mm, no, es por el tamaño, Osman, realmente es la distancia que entre estos dos átomos. Entre estos dos átomos, la distancia es A sobre raíz de 3. Obviamente usted puede decir que la distancia, es que yo estoy llamando A, Osman, no como la distancia entre átomo y átomo, ¿cierto? Sino que yo estoy llamando A como la distancia que hay entre los centros. Ah, ya. Ya. Entonces, a eso se debe, digamos, que tomemos la distancia entre átomo y átomo por cada hexágono como A sobre raíz de 3. Bueno, entonces ahí tenemos los tres vectores de red que generan los tres vecinos de un átomo de carbono. Entonces ahora vamos a reemplazar eh, las funciones de onda de Bloch y vamos a mirar a ver cómo nos queda esto acá. Entonces, básicamente, estos son los términos no diagonales, ¿cierto? Por fuera de la diagonal. En la base de Bloch nos queda aquí esta integral, obviamente cuando yo calculo este valor esperado con estos brackets, recuerden que lo que yo tengo es que, a ver, el valor esperado entre sí de h, ¿cierto? Y phi, esto es igual a la integral de psi de r, asterisco h por phi de r, por d3r, ¿cierto? Entonces eso es básicamente lo que yo reemplacé ahí. Y cada uno de estos los expreso o los expando en términos de los orbitales
moleculares o los orbitales atómicos del sólido, o de cada uno de los elementos del sólido, ¿cierto? Entonces ya no queda en términos de las funciones de onda de Bloch, sino que queda en términos de los orbitales atómicos del sólido. Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? Entonces, ahora, entonces nosotros vamos a considerar Osman. Ojo al gol acá. Osman. Esto es una cosa importante para la tarea que le acaba de pasar. Cuando nosotros vamos a expandir esta suma, tenemos dos casos. Un caso cuando R es igual a R' y un caso cuando R es diferente de R'. Ahora, debido a la ortonormalidad, cuando R y R' son iguales, entonces este término va a acabar de cero. ¿Cierto? Porque dos orbitales diferentes no tienen traslape con el hamiltoniano. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que haya traslape? Hay que desplazar uno de los dos orbitales. Entonces uno lo desplaza en R', lo desplaza en R. Pero aquí R' es igual a R, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, esto solamente tiene elementos matriciales diferentes de cero cuando R es diferente de R'. Recuerden que estos son los elementos matriciales del hamiltoniano no diagonales. ¿Sí? Entonces, cuando R es diferente de R', entonces obviamente nosotros tenemos esta expresión acá, llamamos a este traslape y acá lo llamamos T, que es un parámetro de hibridización, ¿cierto? Entonces, y quedamos con este término aquí, que es esa fase exponencial, por lo tanto eso es igual a 1 sobre n por la suma sobre R diferente de R', dt por e a la i k punto r menos R', entonces ese R menos R' es ¿quién? Básicamente que ese R menos R' es la diferencia de las posiciones, ¿cierto? Entre los orbitales. Y nosotros ya sabemos que la diferencia de la posición entre los orbitales está dada por los vectores que nos permiten ubicar los átomos vecinos de un átomo de carbono. Entonces, por lo tanto, R menos R' simplemente es igual a RJ. Y nosotros tenemos tres RJs. Tenemos R1, tenemos R2 y tenemos R3. O sea que este elemento matricial se reduce a esto. ¿Sí o no? Entonces, ahora lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a definir un sigma de K de esta forma, de forma tal que el Hamilton no lo pueda escribir así, ¿cierto? Los elementos diagonales de ese Hamilton no van a ser los mismos que los elementos diagonales del poliacetileno. ¿Sí o no? Simplemente son traslapes de átomos de carbono. Entonces ahí tenemos el Hamiltoniano, su representación matricial en la base de Bloch. ¿Cierto? Profe, Señor. ese 1 sobre n, ¿qué pasó? Ese 1 sobre n Osman, este 1 sobre n, espero yo miro a ver. Buena pregunta. A ver, ¿qué ahora pasa con ese 1 sobre n? Pero es que no puede desaparecer así como Y es que no lo veo acá. Acá no se bueno, salió aquí, pero no se canceló. Sí, es que salió aquí. O sea, aquí todavía tenemos una. Esa es una doble suma, Osman. A ver. Yo creo que son tres. O sea, salen tres. Esta suma es una suma con respecto a R y con respecto a R'. ¿Cierto? Sí. Entonces, básicamente, si usted va a reemplazar, usted va a decir que R menos R' es igual a RJ. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que usted hacía acá, Osman? Entonces, básicamente, lo que está haciendo es que está diciendo que R es igual a R' más RJ, ¿cierto? Entonces, cuando usted reemplaza R igual a R' más RJ, esto queda R menos que. Un momentico. R, un segundo, déjeme borrar acá, para dejar esto clarivel pingüino. Entonces, R menos R' sería igual a ¿quién? A R' más RJ menos R'. Se cancela R' con R', pero la suma sigue siendo
con respecto a R y a R', ¿cierto? Entonces, pero lo que yo hice fue hacer un reemplazo, Osman, de R igual a R' más RJ, o sea que la suma sobre R y la suma sobre R', ahora queda como la suma sobre R' más RJ, la suma sobre R'. Pero entonces, como ya ahí no habría R', entonces la suma sobre R' de 1 sobre n, esta parte es igual a 1. Ah, Porque no hay nada dentro de la suma que dependa de R'. Y simplemente queda una sola suma, que es la que acabamos de ejecutar ahí, ¿cierto? profe, Si otra vez. no, Osman, habría que hacer dos sumas, que son dos sumas las que tenemos. Dígame, Osman. Profe, ¿será que puedo volver a explicar el pedacito que no, Sí, señor. Vea, Osman, usted originalmente tiene dos sumas. sí, Pero usted hace una sustitución en R. O sea que usted ya no va a sumar, esto es 1 sobre n. Usted ya no va a sumar con respecto a R, sino que usted va a sumar con respecto a quién. Con respecto a R' más RJ. ¿Cierto? Esa es su variable de suma. sí, Por la otra sumatoria de R'. la sumatoria de R'. Pero lo que queda dentro de acá, Osman, ya no depende de R', sino que depende de R menos R', que es simplemente RJ. O sea que ya no depende de R', depende de RJ, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros solamente consideramos esta sumatoria de acá. Esta sumatoria de acá, cuando usted suma la suma, vea Osman, la suma desde n igual a 1 hasta n de una constante alfa es igual a alfa por n. ¿Listo? O sea que la suma, aquí hay que un 1, ¿cierto? Esta suma da n. Y este n se cancela con este de acá. Ah, ahora sí, ya. Espere, esto está chévere. Sí, La sumatoria desde n igual a 1 hasta n de alfa es es igual igual a a n de alfa. alfa. Ajá. Y ahí es donde se cancela. Ahora sí, ya se ve mejor dónde Sí, se pero cancela. debería yo haber sido más explícito con eso acá. Porque hasta yo mismo me confundí. Sí, sí, no sabíamos que esto se llama. No. A ver. Listo. Entonces, una vez nosotros tenemos eso, ahora necesitamos calcular la matriz de traslape, ¿cierto? Que si nosotros procedemos de la misma forma que procedimos ahorita, va a ser exactamente igual, sino que el término de hibridización, en vez de ser T, va a ser S y va a estar dado por este traslape. Por lo tanto, y esto obviamente es ortonormalidad, ¿sí o no? Porque es el bracket entre dos funciones de bloque que son ortonormales y que están normalizadas, ¿cierto? Debería de ser así. Entonces aquí tenemos la matriz S. Y obviamente sigma es el que habíamos dicho ahorita, que sale de esa suma sobre RJ, ¿cierto? ¿Y cuántos RJ tenemos? Tenemos 3, ahí están, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vamos a solucionar la ecuación secular a la que llegamos la clase pasada, introducimos las matrices. Aquí la única diferencia con el poliacetileno es que tenemos ese sigma de K, porque tenemos 3 vecinos y no 2, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a decir que la raíz de sigma al cuadrado es lambda, ¿cierto? Simplemente por notación y por comodidad para trabajar con la ecuación secular, resolvemos el determinante y llegamos a que la banda, que es E de K, que multiplica 1 menos más S por lambda de K,
es igual a E sub 2P, que es la energía del orbital 2P del átomo de carbono, menos más T por lambda de K. Y ahí abajo obtenemos, ahí abajo obtenemos el resultado, que ahí quedó como un poquito cortado, ¿cierto? Entonces, E sub más menos de K es igual a E sub 2P más menos por T por lambda de K dividido 1 más S, a ver, ¿qué tenemos aquí? Si S es mucho menor que T, no, pero eso es otra cosa. Entonces esto quedaría dividido por menos más, 1 menos más S por lambda de K. Y obviamente, si S es mucho menor que T, entonces esto de abajo es muy pequeño, es muy cercano a 1, y entonces nos queda esto de acá, ¿cierto? Es una aproximación para estructura de bandas del grafeno. Pero ya acá, no es la estructura de bandas del grafeno, simplemente tenemos que reemplazar lambda de K y mirar a ver cuánto nos da cada banda, ¿cierto? Y sobre todo analizar las propiedades de esa banda del grafeno, que son tan interesantes, ¿cierto? Y que Yesid nos tiene que explicar el sábado. Listo. Entonces, cuando nosotros ya digamos que vamos a trabajar con ese sigma de K, hacemos lo siguiente, reemplazamos cada uno de los vectores base y obviamente le sacamos el producto punto con el vector K, que simplemente es KX, KY, ¿sí o no? Ustedes pueden acá seguir el álgebra y nos damos cuenta que obtenemos esto, que simplemente es E a la I KX por A sobre raíz de 3, más 2 coseno de KY por A, sobre 2 que multiplica a E a la menos I KXA sobre 2 raíz de 3, ¿cierto? Entonces tenemos S y su complejo conjugado. Y entonces ahora vamos a mirar quién es lambda. Entonces lambda es la raíz de la magnitud al cuadrado de sigma de K, que obviamente es complejo, ¿cierto? Entonces nosotros introducimos sigma de K. Obviamente nosotros sabemos que esto es 2 coseno de, ¿sí o no? Entonces, utilizando la identidad de Euler. Y como nos queda lambda de K, nos queda la raíz de 1 más 4 coseno de raíz de 3 sobre 2 KXA por coseno de KYA sobre 2 más 4 coseno al cuadrado de KYA sobre 2, ¿cierto? Entonces, obviamente, la estructura de banda simplificada lo que nos da es que esto es sub 2T más o menos T que multiplica 1 más 4 coseno de raíz de 3 sobre 2 KXA coseno de KYA sobre 2 más 4 coseno cuadrado de KYA sobre 2, ¿cierto? Entonces, esta es la estructura de banda simplificada para el grafeno. A esto lo podemos hacer a lápiz y a papel, simplemente considerando que las bandas del grafeno, las bandas importantes, ¿son cuáles? Son la banda de los electrones S y la banda de los electrones P, ¿cierto? Más PX o PY. Pero no estamos considerando otras bandas, ¿cierto? Con esto es suficiente para nosotros reproducir la estructura de bandas del grafeno. Cuando nosotros graficamos la estructura de bandas, digamos, no la aproximada, sino la real, entonces en rojo, la estructura de bandas en rojo que obtenemos es cuando cogemos los signos menos y la estructura de bandas en azul es cuando cogemos los signos más, ¿cierto? La estructura de banda positiva y negativa para el grafeno. Como ustedes pueden ver, aquí en el lado derecho, ¿cierto? Bueno, ¿qué coeficientes tenemos? Tenemos que T es igual a menos 3.033 electronvoltios y S es igual a 0.129 electronvoltios. Esto lo hemos sacado del libro de la profesora Mildred Dresselhaus, ¿cierto? Entonces, la más grande experta de todos los tiempos en la física del carbono. Ahí yo les cité el libro de la profesora Mildred Dresselhaus. Y
Entonces, ahí ustedes tienen las dos bandas, que es para el signo positivo y para el signo negativo, por eso las etiquetamos acá como eso más menos K. Las graficamos contra KX y contra KY. Y ahora ustedes pueden ver que en este plano amarillo que yo he dibujado hay unos puntos en la banda roja y en la banda azul que se tocan. Estos puntos nosotros obviamente los podemos graficar acá, ¿cierto? Estos puntos acá. Esos puntos, por ejemplo, este punto de acá y este punto de acá, que es este mismo punto de acá y este mismo punto de acá, estos puntos donde están las estrellas, esos se llaman los puntos, o son los puntos donde se tocan las bandas del grafeno, ¿cierto? Y nosotros vamos a ver que esa parte de ahí, si ustedes rotan este dibujo, alrededor de esos puntos es como si hubieran dos conos que se tocaran. Eso se llaman los conos de Dirac. Esos dos conos que supuestamente se tocan se llaman los conos de Dirac. ¿Listo? Entonces, y eso es importante y tiene una consecuencia relativista. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para analizar la física de eso? Entonces, vamos a trazar una línea y vamos a cortar esa gráfica en 3 dimensiones. Vamos a cortarla con un plano sobre los puntos donde se están tocando las bandas rojas y las bandas amarillas para nosotros ver el comportamiento. Más o menos esto es lo que nosotros tenemos. Entonces, el plano amarillo está cortando la banda roja y la banda azul en esos puntos específicos donde se forman los conos. Y lo que nosotros queremos es que nosotros queremos saber específicamente dónde es eso, por ejemplo, dónde están cortando los puntos. Entonces, básicamente nosotros podemos decir que esto puede ser cero, ¿cierto? Entonces, los puntos para kx igual a 0, ¿cómo sabemos cuáles son los puntos para kx igual a 0 y por qué? ¿Cierto? Entonces, básicamente coseno de 0 es 1, entonces esto le da 4 coseno de ky sobre a, ¿cierto? Entonces, porque nosotros hemos cortado la gráfica de las tres bandas del grafeno de tal forma que kx igual a 0. Vean aquí, chicos, kx, ¿sí o no? Ya se los apunto ahí. Vean a kx ahí. Este es kx. Este es pi y este es menos pi. Entonces, este es kx igual a 0. En esos dos puntos de estrellitas donde se está cortando la gráfica son estos puntos de acá, que quedan graficados obviamente como función de ky sobre a. Queremos saber esos puntos cuáles son. Para nosotros saber eso, entonces hacemos kx igual a 0 y solucionamos. ¿Cuánto vale ky ahí? ¿Cierto? ¿Cuánto vale ky? Si kx es igual a 0, ¿cuánto vale ky? Obviamente este es el caso particular para E sub 2p igual a 0. Este E sub 2p es igual a 0, ¿cierto? Que recuerden que nosotros podemos establecer eso sin ningún problema porque es una energía y la energía no es un observable, simplemente siempre y cuando la diferencia de energía se conserve, ¿cierto? O sea, la misma diferencia de energía. Nosotros podemos, digamos que, desplazar la energía hacia arriba o hacia abajo sin ningún problema. Eso no es problema, esa es la energía del orbital E sub 2p del átomo de carbono. ¿Qué tenemos aquí? Entonces 1 más 4 coseno de ky a más 4 coseno cuadrado de ky a medio es igual a 0. Hacemos x igual a coseno de ky a, o sea que esto es x cuadrado más x más un cuarto. Esto queda x más un medio todo al cuadrado igual a 0. O sea que x igual a coseno de ky a sobre 2 es igual a menos un medio, ¿cierto? Por lo tanto, coseno inverso o el arco cuyo coseno es un medio es igual a pi sobre 3, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ky eso a sobre 2 es pi menos pi tercios, porque estamos hablando ya estamos en el segundo cuadrante, ¿cierto? Entonces, 2 pi sobre 3, por lo tanto, ky sobre a es 4 pi tercios, ¿cierto? Entonces, el valor de ky sobre a que nos da a nosotros eh, mm, mm, ese valor de kx igual a 0 por acá.
Entonces esto aquí, por ejemplo, sería ¿qué? 4 pi tercios, ¿cierto? Esto aquí. Obviamente tiene dos valores. Entonces nosotros tenemos que considerar los posibles valores donde más es el coseno negativo, ¿cierto? El coseno también es negativo en el tercer cuadrante, entonces podríamos hallar ese punto ahí para poder saber dónde es que están los puntos donde se tocan las dos bandas del grafeno. En esos puntos donde se tocan las dos bandas del grafeno, el grafeno es que metálico, ¿cierto? Metálico. Ahora, eh, ¿cuáles son los retos? Los retos son estos. El grafeno en estos puntos de acá es muy, muy aislante, ¿cierto? Porque la banda de valencia y la banda de conducción están muy alejadas. Pero en este punto de acá es metálico. Lo que se quiere es hacer para poder controlar mejor el grafeno, utilizarlo para dispositivos electrónicos, lo que queremos es abrir una banda. Es decir, que haya una brecha acá. Pequeña, que sea como la brecha de un semiconductor. Es Y decir, este es uno de los temas más interesantes en el estudio del grafeno. Cómo abrir un ancho de banda en el grafeno para que se comporte como semiconductor en esos puntos de Dirac. Eso es un tema de investigación muy actual en el grafeno. Yo creo que obviamente ya se ha avanzado mucho en ese aspecto, pero yo lamentablemente no sé qué tanto se ha avanzado, ¿cierto? Ese no es mi tema de investigación, pero sí ha avanzado. Sí ha avanzado, pero no hasta el punto de que el problema está solucionado. Entonces, ese es otro, ahí hay mucha tela que cortar también en ese aspecto. Pues obviamente nosotros podemos ampliar más el rango para nosotros poder ver otros puntos de Dirac, ¿cierto? Entonces podemos ver, por ejemplo, aquí este punto de Dirac, donde se tocan estas dos bandas del grafeno. Y si corremos otro pedacito, entonces ya tenemos otros dos puntos de Dirac por acá. Obviamente, si ustedes ven esto en perspectiva tridimensional, eso es como un cono. Es lo que se llama el cono de Dirac, ¿cierto? Dirac's cone. Entonces, y también tenemos acá esta banda. Obviamente acá tenemos más puntos, hemos graficado más, entonces acá lo que tenemos es lo siguiente. Obviamente aquí se están tocando en esos puntos. Estos son los puntos de Dirac que acabamos de dibujar ahí, ¿cierto? Entonces, y obviamente son para este calle de acá, nosotros tenemos que determinar entonces cuál es el KX para saber cuáles son esos puntos de Dirac y a qué cuasimomentum, ¿por qué le llamo yo eso cuasimomentum? Porque P es igual a H barra por K. Entonces, K es como un momentum también, ¿cierto? Entonces, en estos cuasimomentums de acá, tenemos una fase metálica para el grafeno para un KX determinado, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros queremos abrir la banda. Queremos abrir la banda para que se comporte como un semiconductor. Entonces, ese realmente es uno de los retos importantes de la física del estado sólido con respecto al grafeno. Observen algo interesante, el grafeno se comporta como metal y se comporta como, como aislante, pero no se comporta como semiconductor, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros queremos es que se comporte como semiconductor en esos puntos de Dirac. Esto es una gráfica del grafeno real, ¿cierto? Entonces, obviamente, nosotros podemos estimar esta de que tenemos acá, nosotros la podemos estimar, más las otras bandas que tienen que ver con otros orbitales del carbono que no hemos considerado, no la podemos estimar a lápiz y a papel. Porque, o sea, ¿qué es importante de esto? ¿Y por qué nosotros cogemos esas bandas? Porque son las bandas que están alrededor de la energía cero, son las bandas importantes para entender las propiedades de transporte del grafeno. Otras bandas como estas o como estas son importantes para entender las propiedades mecánicas del grafeno, pero lo que es transporte y óptica está más o menos alrededor de la energía cero, lo que llamamos el nivel de Fermi del grafeno. Entonces, esto es una cosa tenemos que entender desde la perspectiva más fundamental porque es que nosotros consideramos esos orbitales. Nos queremos concentrar más en el problema de transporte, en el problema óptico.
Ahora, ¿qué pasa si usted quiere concentrar el problema mecánico? ¿Cierto? Que no es típicamente, eso no lo hacemos los físicos, típicamente. Entonces, usted se quiere concentrar más en el problema mecánico. Entonces, lo que usted debe de hacer eh, es considerar otros orbitales del carbono, ¿cierto? Que están más lejos de la energía de Fermi. Bueno, entonces hemos llegado al aislante de banda. Ahora, hay varios tipos de aislante, pero este es el aislante más fundamental. Entonces, cuando nosotros vamos a entender el problema del aislamiento, lo debemos de entender así. Nosotros tenemos, por ejemplo, un átomo que consiste en un material que consiste en una cadena de átomos, ¿cierto? Cada átomo lo vamos a etiquetar como un ket, como habíamos hecho en el caso de los fonones, lo etiquetamos como un ket 1, 2, 3, ¿cierto? Y vamos a suponer que nosotros podemos permitir una interacción, que yo aquí la llamo T, pero aquí la llamé J, ahí se me fueron las luces, entre átomo y átomo de forma tal que usted puede destruir un electrón, por ejemplo, con este operador aniquilación que hay acá que yo les expliqué la clase antepasada. Podemos destruir un electrón ahí en la posición n+1 y lo podemos crear en la posición n, ¿cierto? O lo podemos destruir en la posición n-1 y lo creamos en la posición n. Es decir, si este es el átomo n acá y acá creo un electrón, yo lo puedo crear destruyendo uno aquí en n+1 o lo puedo crear destruyendo uno aquí en n-1. Es decir, ambos procesos son permitidos, son procesos conjugados. Esto aquí es una interacción entre los electrones. Recuerden que en cada una de estas posiciones se permite un electrón spin up y un electrón spin down. Este término en el hamiltoniano da cuentas de esa interacción de Coulomb entre esos dos electrones. Y esta es la energía por cada posición, ¿cierto? Entonces nosotros, obviamente, podemos expresar un estado general del sólido, como se muestra acá, como la suma sobre un gamma n por el ket de n, ¿cierto? Y podemos expresar el problema de autovalores de esta forma. Yo miro cómo hacemos para que esto se vea mejor acá. Ustedes puedan ver. Vamos a hallar la estructura de bandas de esa cadena en una dimensión. Bueno, necesito, vamos a salir de acá un momentico para mostrarles cómo es que se debería ver esto. Bueno, entonces acá abajo ustedes pueden ver que el problema de autovalores se convierte sencillamente en la suma sobre m de los elementos matriciales del hamiltoniano por gamma sub m, lo que simplemente es una constante de superposición igual a la energía por gamma sub n. Eso significa que en el modelo que nosotros estamos adoptando, que es el tight binding, o el modelo del enlace fuerte, entonces los elementos matriciales del hamiltoniano son iguales a epsilon sub 0. Ustedes pueden verificar eso sacando los elementos matriciales de esto de acá. Recuerden las propiedades de los operadores aniquilación y destrucción en segunda cuantización para electrones. Entonces, si m es igual a n, entonces es epsilon sub 0, pero si estamos hallando el traslape de estados diferentes en el hamiltoniano, entonces lo que nosotros tenemos es que tenemos a menos t, que es la constante de acoplamiento entre átomo y átomo, y recuerden que n tiene que ser más o menos 1, es decir, solamente es permitida la interacción entre vecinos próximos. Es el modelo del enlace fuerte. Entonces aquí, si volvemos a la pantalla completa, básicamente lo que tenemos es que calculamos los elementos matriciales del hamiltoniano, ¿cierto? Los reemplazamos en la ecuación de la segunda línea. Y entonces nosotros, ¿qué obtenemos? Obtenemos esta tercera ecuación de acá. Si hacemos por Fourier, si decimos que C sub n, como obviamente esto es periódico,
es igual a E a la menos IKN por A sobre la raíz de N. Reemplazamos esto. Si hacemos álgebra aquí sobre lo que acabamos de reemplazar, obtenemos que la energía o la estructura de bandas es epsilon sub 0 menos 2t coseno de K. Vamos a ver la gráfica. Si graficamos eso, nosotros podemos ver que tiene obviamente en algunos puntos va a tener este comportamiento metálico. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, vamos a tener unos electrones que están acá en la banda de valencia. Y esos electrones pueden transitar a la, perdón, a la banda, perdón, sí, pueden transitar a la banda de conducción fácilmente sin mucha energía. Porque las bandas de valencia y de conducción están aquí. Observen que están casi que juntas. ¿Cuál es la energía que tiene este sólido a temperatura ambiente? Recuerden que es caso B por T. Esta energía es suficiente para superar esta barrera casi que diminuta que separa la banda de valencia y la banda de conducción. Ese es un comportamiento metálico. Listo. Ahora, ¿cuál sería un comportamiento de aislante? El comportamiento de aislante sería si toda esta fuera la banda de valencia. Es decir, si alrededor del nivel de Fermi que nosotros tenemos aquí, toda esta banda estuviera ocupada, ¿verdad? Toda esta banda estuviera ocupada. ¿Por qué el comportamiento anterior es un comportamiento conductor? Esencialmente porque la banda que nosotros vemos en azul está desocupada, ¿cierto? Y entonces cualquier electrón que esté en la banda roja, que está totalmente ocupada, que es la banda de valencia, puede pasar a la banda de conducción en azul, que está totalmente desocupada, ¿cierto? Entonces tiene vacancias para que los electrones en la banda roja salten a la banda azul. En el caso del aislante, la banda azul también está llena. Por lo tanto, no hay espacio para que un electrón por debajo del nivel de Fermi salte a la banda por encima del nivel de Fermi. Eso es un comportamiento del aislante. ¿Qué es lo que caracteriza ese aislante? Lo caracteriza la banda. Son las propiedades de la banda, que es una banda llena la que da el comportamiento del aislante o donde el aislante tiene su origen, ¿cierto? Entonces, por esto se llama aislante de banda. Vamos a ver qué más, listo, no, hasta acá podemos llegar nosotros. Entonces, esto es todo lo que les quería enseñar sobre la teoría de bandas. Ahora nos queda el ejemplo que nos va a enseñar Jesse el sábado. Y ya entonces la semana entrante comenzamos con la interacción entre los electrones y los fonones. Es un capítulo bastante interesante. Bueno.